Bueno, seguramente muchos de ustedes han recibido en estos días mensajes o llamadas de algún equipo afín a algún precandidato, diciendo que ese precandidato quiere comunicarse contigo, dándote información, invitándote a conocer esas propuestas. Pero ¿cómo acceden estos equipos a nuestros datos personales? ¿Es legal esta práctica? Esta y otras miles de preguntas que veremos cómo se las vamos haciendo, vamos a planteárselas al abogado especialista en Derecho de la Información, a Pablo Schiavi, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días para todos. Un gusto estar con ustedes. Bueno, esta campaña como nunca en Uruguay ha sorprendido, ¿verdad? Por diferentes aspectos relativos a cómo el trabajo de políticos se viene desarrollando a través de redes sociales y medios de la información, nuevos medios de comunicación. Primero que nada, en Uruguay, ¿cómo es que se accede por parte de estos grupos a nuestros datos? ¿No? Llega a mi teléfono, hola, tal cual, quiere comunicarse contigo. ¿Cómo tienen mi teléfono? Bueno, en primer lugar, algo que se viene hablando hace mucho tiempo, esta es la primera campaña electoral con un impacto directo y masivo de las redes sociales. O sea, la anterior, ya si bien había habido un impacto de redes, todavía no tiene el volumen ni la dimensión y la cuantificación que está teniendo esta hoy en día. Respecto de tu pregunta, partimos de la base que, por ejemplo, los datos de los celulares, tu celular, el celular de Danilo, no son datos públicos. Porque si yo busco hoy, me pongo, por ejemplo, en la guía de Antel, donde sí está tu número de teléfono fijo y tu dirección, yo no veo tu número de celular. O sea que partimos de la base que es algo que no se accede tan fácilmente. No, tan fácilmente no se accede a algo que esté en una base pública. Claro. O sea que ahí ya tenemos un primer punto que hay una violación de alguna base de datos en la cual está así tu celular. Entonces, yo te pregunto a vos, o le pregunto a Danilo, y le preguntamos a la audiencia en cuántas bases de datos están nuestros datos personales. Y entre ellos, el teléfono. Muchísimos. No sabemos. Es como pasa, le puede pasar a ustedes, a ti, o a la audiencia, o sea, ¿cuántas contraseñas hoy tenemos? Tenemos una contraseña para el celular, otra para iBanca, otra para esto, otra para otro. Y lo mismo, entonces nosotros vamos hoy capaz a un supermercado y por ganarte un sorteo dejas tu celular. Vas a pagar una cuenta en una red de cobranza y dejas tu celular. Entonces, al final uno perdió la cuenta de en cuántas bases de datos están nuestros datos. En un hotel, deja tu celular. Bueno, pero ahí uno sabe y es presumible que se arme una base de datos con esos datos, ¿verdad? El tema es cómo se pasan esas bases de datos entre operadores, porque en lo personal yo o cualquiera probablemente no dio su número a ningún partido ni a ningún precandidato o equipo que trabaja con ellos y sin embargo me llaman. Exacto. ¿Ahí qué pasa? ¿Es legal ese pasaje de información? Ahí el problema que tenemos es que, a ver, hoy el dato en sí, los datos son lo que era el petróleo y el oro en otros tiempos. O sea, es un activo que no se cuantifica. Yo no sé cuánto vale la base de datos de un sanatorio, de una mutualista, de un banco o de la empresa que quieran. Entonces, cuando cualquiera de nosotros le proporcionamos los datos a un tercero, se lo proporcionamos primero con el consentimiento. O sea, yo te autorizo a usar mis datos y él me dice para qué los va a usar. O sea, es una moneda que tiene dos caras. Por un lado tenés el consentimiento y por otro lado tenés la finalidad. O sea, yo te los di para algo en particular, no para todo. Esa es la regla. Obviamente, estos casos que están pasando en plena campaña, estamos ante una violación de esa regla, donde se viola el consentimiento que da la persona para una base y un uso particular y lo están usando para otros usos. Claro, ese es el problema. Hubo un caso concreto, una denuncia que, de hecho, el denunciado niega. Tiene que ver con el municipio CH, el caso del municipio donde durante una situación del propio municipio donde estaban los vecinos allí. Llegó publicidad electoral. Se denuncia que a la abuela de la persona que hizo la denuncia se la llamó con la base de datos del municipio CH para participar en una actividad política partidaria. Después el propio alcalde... Claro, lo cual es peor, porque ni siquiera es entre privados. Claro, bueno, el alcalde Abt después negó, dijo que se hizo una investigación y que eso no era así. Pero digo, para poner un ejemplo claro de una situación. El tema que acá tenemos dos problemas. Primero, que obviamente cada vez nunca antes en la historia de la humanidad hubo tanta información en poder de las personas. O sea, vos podés repasar, yo me voy a los antiguos egipcios donde cada uno veía el papiro, eran 2 o 3, y hoy la información hubo un derrame positivo hacia toda la sociedad. Todos tenemos un celular. Que antes era algo que tampoco, o sea, ¿cuánta gente tenía celular cuando surgió? Entonces toda esa información... Sí, era algo excluyente. Era algo excluyente y para muy pocos. Entonces hoy Internet es un derrame positivo, pero también conlleva muchos riesgos, porque tener esa base de datos, lo que hablamos al principio, es una tentación para quien la tiene.
Entonces yo no puedo probar si ese municipio violó o no porque no conozco el caso por versiones de prensa. Claro. Pero vos tenés esa base de datos, capaz que tenés 150.000 vecinos. Y es un segundo. Pongo una publicidad electoral, me armo un WhatsApp que se lo arma cualquiera y lo mandé. El problema es que después, ¿qué pasa? La gente, el ciudadano común, no desconoce esto y no lo denuncia dónde lo tiene que denunciar. ¿Y dónde hay que denunciar? Y bueno, y canales hay varios. Por ejemplo, tenés la unidad de protección de datos que depende de AGESIC, que es un canal donde se la denuncia. Ejemplo claro. Me acaba de llegar un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp del candidato L proponiéndome, diciéndome que me lleva las listas a casa y yo qué sé. Yo no le di mi número jamás al candidato L. ¿Dónde denuncio eso? Bueno, ahí tenés, el primer paso es responder el mensaje y decir que no querés recibir nada más porque vos nunca autorizaste que te llegara a tu celular determinada información. ¿Podría operar como si fuera un spam, por ejemplo, que yo haga eso? No, spam no, porque si vos haces un spam lo bloqueás y él no se entera. Ajá. O sea, tendrías que responderle y decirle, mirá, mi nombre es Danilo Tegaldo. Claro, gracias por todo, pero yo no quiero... nunca autoricé... No, gracias por todo no. Acabo de recibir esta comunicación, yo jamás autoricé el uso de mi celular ni proporcioné mis datos para recibir esta información. Te agradezco que no lo voy a hacer más. Eso es como una especie de mediación Paso 1. informal, que de informal no tiene mucho, porque vos estás diciendo, no quiero que me mandes más porque yo no te lo validé. Capaz que hay mucha gente con eso, porque la gente tampoco quiere mucho lío, quiere tener problemas. Y el paso 2, con ese mismo mensaje que recibiste, lo denunciás en el órgano correspondiente, porque ahí sí el órgano tiene potestades de investigación para ver de dónde sacó el que te mandó, el remitente, esa información. O sea que serían... ¿Y cuál sería el órgano donde... Bueno, el órgano hoy tenemos, o sea, nosotros tenemos en Uruguay una ley de protección de datos personales que es de 2008, que regula todo este tema de la protección de datos y a su vez crea un órgano de control que es la Unidad de Protección de Datos Personales. Que el mecanismo de denuncia es sencillo porque con esto el tiempo se ha facilitado mucho, es entrar en el sitio web que uno pone datospersonales.gov.uy y ahí hay un formulario de denuncia donde se puede hacer canalizar la denuncia vía mail. Ni mail, o sea, un formulario. Solo por web entonces se puede denunciar. Podés ir presencial, pero a los efectos de evitar que tenés que tomar tu nombre, ir en auto, pararte, denunciar, lo puedes hacer. Eso amerita una investigación entonces. Y me imagino que si yo estoy diciendo recibí esto, yo nunca le di mis datos, ese dato de alguna base salió, o sea, la persona que te lo mandó no lo inventó. Esto lo estamos aplicando a política, pero aplicarlo a estrategias comerciales también. A todo. A mí me llega una tarjeta de crédito o una casa de una financiera. Un hotel, un viaje de avión. Por eso digo. ¿Ha habido fallos en contra de organizaciones por utilización de datos personales así en Uruguay? El problema es que en la jurisprudencia en Uruguay todavía no es como en otros lugares donde estos temas se lo toman capaz con más en serio y las sanciones son muy graves. Entonces todavía estamos recorriendo un camino al andar. O sea, si bien la ley es de 2008, 10 años para una legislación uruguaya, donde tenemos un código penal, que después es un tema que también ustedes me comentaron que queremos conversar, claro, el año 34. 34. Imagínate. O sea, hay que ayornarlo urgentemente, ¿no? Pero vos dijiste algo que no es menor, que recibís información comercial de tarjeta. Otro problema que tenemos nosotros, en los cuales obviamente me incluyo, es que por lo general nosotros no leemos lo que firmamos. Ah, bueno, eso era algo vos que no te quería lees preguntar. cuando le decís a Facebook que sí a todo, no lees cuando le decís a Instagram que sí a vas todo. al final y decís acepto, acepto, acepto. No le decís ¿Pero a por qué Twitter. no lo leemos? Porque es así y porque es muy probable que no entendamos lo que dice. Por eso. Entonces muchas veces le doy acepto para salir de eso y uno se compromete sin saber a, por ejemplo, que te digan, bueno, voy a usar tus datos personales para todo aquel que me pague. Tampoco le decís a tu banco con el que tenés una tarjeta de crédito cuando debes firmar. O sea, uno firma rápido porque como que ni el ejecutivo tampoco tiene buena onda para explicarte y vos querés salir rápido del paso y firmás y capaz que en lo que firmaste hay una cláusula que dice que te van a llegar información X. Y ahí, promociones de tal promociones de hoteles o Día del Padre, Día de la Madre, Día del Abuelo. ¿No es una estrategia hacer incomprensible o complicado de transitar? El punto que ahí tenemos también otra oficina que es el consumidor que tendría que capaz que tener un rol más activo porque, a ver, primero, la gente no tiene por qué, tiene que leer, sí, porque obviamente es un contrato que está firmando, ¿no? Pero tendría que trabajarse para que sea en un lenguaje más entendible para el ciudadano común y más accesible. O sea, nadie se va a poner a leer en el frente del Ejecutivo capaz con 20 números de gente esperando 30 páginas. O sea, está hecho para que no lo leas. El punto que vos lo firmaste y lo leíste. Y lo mismo pasa con lo que compartimos en las redes. O sea, si ustedes
leen, yo siempre cuando en los cursos nuestros y con profesionales, porque aparte hoy Facebook no solo tengo yo, tenés vos o tenés tú, sino que también tiene Canal 10, tiene una empresa de salud, una empresa, un banco, y yo le digo, leyeron las políticas, como nadie leyó, el primer trabajo de clase es leerlas, y al otro día vienen asustados. Las políticas de privacidad. Exacto, de a todo lo que le dijiste que sí. Y así han pasado los problemas que han pasado, porque no tenemos idea del cheque en blanco que estamos firmando cuando decimos a todo que sí. Y aparte la máquina, digo, la red no está preparada, no hay opción no. Claro, Porque nunca te da una segunda opción. Claro, sí. Jamás. Sí. Si es sí o no tengo O no red. tenés esa red social, claro. Y es un contrato totalmente leonino. El tema es que toda la teoría de contratos que uno estudiaba en facultad hace años se derrumbó con este tipo de redes. Porque yo si te quiero vender mi auto, mi casa, y yo me pongo de acuerdo con vos, a ver, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cómo me lo vas a pagar? ¿En cuotas? O sea, hay una negociación y que después termina plasmada en un contrato. En cambio, yo con Facebook no negocio nada. Si no me gusta que él te dice que las fotos son de él, prueben a abrirse una cuenta en Facebook y digan que no. Se te queda la pantalla. O sea, no. No te la puedes hacer, claro. Y tampoco le puedes decir, no, mira, estoy de acuerdo con todo menos con la cláusula 10. Yo qué sé. Claro, está interesantísima la charla y está para seguirla largo y tendido. Claro, porque también me gustaría hablar sobre estas aplicaciones que se están dando a conocer en los últimos tiempos, que en realidad son aplicaciones comunes que todos tenemos, que tienen un sensor que escuchan algunas palabras clave, por ejemplo, cuando uno conversa, a pesar de que tenga el teléfono como ahora, ¿no? Apagado, silenciado. Claro, y después te empiezan a llover propuestas de cómo sabe el aparato. Exacto, y es porque captan algunas palabras que ya andaba pensando en comprarle un auto de juguete azul a mi hijo y después yo temo decirte que eso está habilitado en las políticas que firmás. O sea, si no prueben, agarras una computadora, busca vuelos, Copa América. Que ayer, bueno, lamentablemente el resultado... Sí, no fue del todo lo que quería. No fue el mejor, pero mejor que pase ahora y no pase más adelante. Yo busco vuelos para Brasil si llegásemos a jugar una final en Maracaná, que ojalá así sea. Sí. Me pongo a buscar vuelos. Yo lo busco en la página de Gol, lo busco en la página de la TAM, etc. Yo te puedo apostar que a los 10 minutos abro mi Facebook y me empiezan del lado derecho a caer publicidades de hoteles de Río, hoteles de esto. En un segundo. En un segundo. Pero eso yo lo habilité cuando firmé. Bueno, te voy a decir. O sea, está todo interconectado. ¿Te consta que esto se usa, por ejemplo, para publicidad política en Uruguay? Seguramente. El punto es que otro déficit que tenemos es que esto no está regulado. Porque el año pasado, yo escuché ahora que hay denuncias de noticias falsas, bárbaro. Que es un capítulo que podríamos charlar en una segunda entrevista. Exacto. Pero el año pasado, cuando hubo proyectos de ley, se dijo que no, porque si se regulaba esto, se podía violar la libertad de expresión. Entonces, salir ahora con este tema, para mí ya es muy tarde. Con una campaña que estamos a una semana de las internas y... Esto es un tema serio que merece una discusión seria. Va a ser motivo tal vez de una próxima entrevista, porque lo noticiábamos acá, se presentaron ante Fiscalía denuncias por parte del director del Partido Nacional de una carpeta con más de 20 noticias falsas. La pregunta es, ¿y qué ley o qué parte del Código Penal aplico para...? Lo primero que te enseñan en Facultad de Derecho es que a nivel penal te dicen el principio de legalidad. Buscame un delito... ¿Qué delito aplica ahí? Relacionado a este tema, pero que hable de redes sociales, porque yo tengo difamación, injurias, etcétera, pero de la década del 34. Claro. O sea, estamos en la época donde estaba el duelo. O sea, te difama una persona, no una red social. ¿Nunca soñaron que yo ponga un tuit ahora y puedo hacer un daño? Queda cuenta de más. Gracias, Pablo, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Gracias.